Muchísimas gracias, compañeros, por su espera. Vamos a iniciar esta rueda de prensa en la que se harán públicas las irregularidades en las contrataciones de construcciones entre el periodo 2011-2015. Están con ustedes el presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Marcelo Merlo Jaramillo, el doctor Paul Pérez Reina, fiscal general de la Nación, y el arquitecto José Vinicio Cisneros, quien es el coordinador estratégico de infraestructura civil del Consejo de la Judicatura. Señor presidente, por favor. Gracias. Un saludo cordial a toda la prensa del país. Nosotros, cuando recibimos a la prensa, hacemos un ejercicio altamente democrático, que es el de rendición de cuentas. Precisamente en esta mañana hemos convocado a la prensa nacional a efectos de que se conozca con objetividad, transparencia, probidad, profesionalismo y todos los adjetivos que podamos añadir sobre los hallazgos que hemos encontrado cuando llegamos al Consejo de la Judicatura de Transición respecto a una serie de proyectos de infraestructura que se acometieron desde el año 2011 en adelante. El informe que va a dar a ustedes, al Ecuador, el arquitecto José Cisneros, es un informe que se lo comenzó a trabajar tan pronto llegamos acá y que, como se va a demostrar, tiene elementos muy concretos, muy específicos sobre todas las irregularidades que se han producido en estas contrataciones, comenzando por las consultorías y terminando, como es obvio, con las entregas provisionales o definitivas de esos proyectos. Vamos a dar la palabra al al arquitecto Cisneros, y desde luego yo saludo la presencia del señor Contralor General del Estado, porque igual el señor Procurador General, el señor Fiscal General del Estado, perdonen los lapsus, porque el día de ayer nosotros entregamos al Contralor General del Estado la información que van a conocer ustedes y aprovechamos la presencia, señor Fiscal General, para que también reciba esta información a fin de que usted disponga que se inicie la indagación previa correspondiente. En el caso del Contralor General del Estado, tratándose de temas que pueden prescribir, la Contraloría tiene atribuciones para juzgar actos que vienen de 7 años atrás. Algunos de estos actos podrían prescribir de tal suerte que el señor Contralor General del Estado ya conoció cómo tiene que adelantar con esta auditoría que hemos solicitado. El arquitecto Cisneros, que nos acompaña, a quien les presento oficialmente, es el ciudadano ecuatoriano que ingresó a la Contraloría General del Estado. Dios ha querido que ocurra esta coincidencia cuando yo fui Contralor General e instauré la meritocracia, no aquella de esos exámenes con preguntas que se venden anticipadamente, sino la auténtica meritocracia que es de los ciudadanos. Así aplicamos en el año 1985, de los que eran los mejores de los mejores estudiantes egresados de las diferentes facultades. Él es el arquitecto Cisneros que va a hacer exposición. Le ruego. Muchas gracias, señor presidente, señor fiscal general, señores periodistas, compañeros. Por mandato de la consulta popular del año 2011, se declaró en emergencia la función judicial. El Pleno del Consejo de la Judicatura, como es lógico, era el encargado de cumplir con el mandato antes mencionado. Pero el entonces director general se atribuyó las funciones del Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición
al emitir la resolución número 01 CJT DG 2011, cuyo artículo 6 manifiesta: de la ejecución de esta resolución encárguese a la Dirección General y a las direcciones nacionales del Consejo de la Judicatura de Transición. Es decir, el mismo señor director general emitió la resolución y él mismo se delegó para su cumplimiento. Hicimos un análisis de los contratos de consultoría. Comenzamos por consultoría, porque se hicieron varios contratos, 56 contratos para los diseños de las obras que se iban a construir para el Consejo de la Judicatura. En el 2011, 42 contratos, en el 2012, 14 contratos. Total, el número de proyectos contratados en estos 56 contratos, 111 proyectos, es decir, algunos contratos era para 3, 4 o más obras. Inclusive, una de ellas, 20 obras o 20 diseños con un solo contratista. Pero lo importante aquí, y lo que hay que recalcar, es el plazo que se les dio a los consultores única y exclusivamente de 15 días. Señores, 15 días para entregar inclusive el permiso de construcción, planos aprobados en los respectivos GATS municipales. Realmente imposible de cumplir. Más aún, a los que ven ustedes 60, el plazo en días 60, es a los que le dieron 20 obras a un solo contratista, a una sola empresa. Yo pregunto, ¿en 15 días será factible cumplir esa consultoría? Más aún si encontramos algunos documentos que indican que los contratistas entregaron los diseños antes de suscribir el contrato. ¿Qué quiere decir? Que ya estaba prefabricado todo esto. Estaba prácticamente ya con los resultados para entregar cuando se firmaron los contratos. Se legalizaban la entrega simplemente con los contratos. Pero de estos diseños se hicieron en terrenos sin tener siquiera los títulos de propiedad de los predios. Varios de ellos no tuvieron. Incumplimientos contractuales como entrega de productos deficientes, entregas fuera del plazo, no entregaban los productos. Estamos con demandas cruzadas por parte nuestra por terminación unilateral y de parte de los contratistas también, en esos casos. Por los plazos prácticamente es imposible hacer. Inconvenientes posteriores. Todos estos diseños, o la mayoría de estos diseños, tuvieron problemas en la ejecución de las obras. Retrasos, suspensiones, incrementos de costos, construcciones deficientes, rubros extracontractuales, que ya vamos a explicar exactamente qué quiere decir estos extracontractuales. No se usaron los productos para la ejecución de las obras respectivas, es decir, se contrataron con esas deficiencias, con esas premuras, y ni siquiera se utilizaron para la construcción esos diseños, en la mayoría, en varios casos de ellos. Esto ha impedido que podamos liquidar los contratos, hay contratos abiertos y no se ha podido cerrar los contratos, obviamente están en litigio. Las terminaciones anticipadas y procesos judiciales instaurados por ambas partes. Siguiente, por favor. Vamos a dar una revisión de los contratos de obra y fiscalización. Se contrataron 87 contratos por la suma para ejecución de obra, por la suma de $304 millones aproximadamente. Contratos de fiscalización se hicieron 71 por $9.4 millones. Pero estos contratos iniciaron sin contar con estudios y diseños completos, sin la propiedad de los predios en algunos de ellos, sin los permisos de construcción, peor los permisos ambientales y de habitabilidad. Impedimentos para liquidación de cierre de contratos, terminaciones anticipadas y, como ya hemos dicho, demandas por ambos lados.
Esto produjo unos retrasos en la ejecución, produjo suspensiones reiteradas, incrementos de cantidades de obra. Es decir, se contrató, esto es importante que ustedes ubiquen, se contrató en el periodo 2011-2013 por emergencia. ¿Qué quiere decir? Que no se concursó, no hicieron concursos, simplemente señalaron, invitaron al contratista y usted me pone los precios. Y luego en la ejecución de los contratos, ya no debería haber emergencia, ya nadie le dice que haga lo que quiera, para eso es la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, es decir, debían haber hecho contratos complementarios, debían haber utilizado costo más porcentaje, debían haber utilizado obras adicionales. Nada de eso hicieron, simplemente construya, haga y después les pagamos vía convenio de pago. Que los convenios de pago son por excepción. Por excepción. Siguiente, por favor. Entonces, viendo todas estas situaciones como antecedentes, buscamos la razón de los sobreprecios o de los precios más grandes de los reales, ¿no es cierto? Por ejemplo, hicimos también una comparación de precios contratados versus precios institucionales del Consejo de la Judicatura. Al 2018, no podemos nosotros retrotraer los precios 6 años atrás. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente o seguramente van a haber tenido precios menores todavía a los que estamos nosotros señalando que debían ser los justos ahora, 6 años después. Entonces, con esos precios referenciales institucionales del 2018, vemos que, por ejemplo, en el Complejo Judicial Norte hay un 28% de excedente. Hay un 28% de excedente en el costo, o lo que normalmente se llama como un sobreprecio. Entonces, si de 55 millones de dólares, 55 millones 857 que se construyó, que se contrató, debió haberse contratado en 40 millones, es decir, 15 millones de sobreprecio aparente en este contrato. En el Complejo Judicial de Guayaquil Norte, el asunto es mucho más grave. ¿Por qué en el anterior fue concursado? Porque fue de un periodo después. Esto ya fue concursado y se le dio no al más barato, sino al siguiente. Y habían otros mucho más caros todavía. Pero en el caso del Complejo Judicial Norte de Guayaquil no fue concursado y tiene un 51%, lo que está en rojo, lo que ven ustedes en la pantalla en rojo, es el aparente sobreprecio, 51%. Es decir, 17 millones de excedente. Se contrató en 34 y debe haberse contratado en 17 millones. El Complejo Judicial de la Tacunga, igualmente 72%. Ojo, por favor, 72%. ¿Qué quiere decir? Que se hubiera hecho 3 veces la cantidad de obra ejecutada en la Tacunga. 3 veces. Y ahora tenemos todavía jueces que están hacinados por ahí. El costo que se contrató fue 7.141.000. El excedente fue 5.141.000. Debe haberse contratado en 2 millones. Complejo Judicial de Otavalo. Se contrató el porcentaje mayor o el sobreprecio es de 58%. Se contrató en 7.700.000 con un excedente de 4 millones casi 500.000. El costo real debió haberse contratado en 3.250.000. Esto hace ver realmente que si, ojo, si partieron de consultorías o fijaron las consultorías los precios mayorados o precios más grandes, en el caso de los que fueron concursados, las consultorías son las que ya mayoraron los precios. Habrá que hacer la investigación, por eso hay un bonito trabajo para el señor fiscal, el señor contralor sobre todo, para establecer realmente lo que sucedió. Nosotros estamos señalando los
indicios, estamos señalando las infracciones inclusive que pudieron haber acá. Bien, otro punto importante son los contratos celebrados con nexos familiares. También hubieron grupos de contratos que se hicieron. Esto, repito, es una muestra. Puede ser que en la revisión total existan más grupos familiares o existan más grupos sin necesidad de ser familiares. Se iban agrupando para poder tener, captar una mayor cantidad de obra. Y vamos a ver, aquí por ejemplo vemos que se ha contratado 29.7 millones en total, con 2 contratos en Guayas, la remodelación de Albán Borja, donde era el centro comercial, remodelación de Milagro. Estos contratos se contrataron con Patricio Cabal Bravo, socio de CC Constructores Asociados. Ojo con esto, socio de CC Constructores Asociados. Se quiere demostrar que a la final los 4 contratos de arriba más un contrato de acá abajo, que está, ustedes ven en la parte de abajo, que ese contrato es la remodelación del Palacio de Justicia de Guayaquil, por 20.8 millones de dólares, terminaron manejándose desde la compañía CC Constructores Asociados. Pero, ¿y dónde está el nexo con el presidente del Consejo de la Judicatura de ese entonces? Es que los superintendentes de obra y los técnicos que trabajaron en estas 5 obras fueron Eduardo Naranjo Molina, Patricio Naranjo Molina, Andrés Naranjo Cuello, Javier Naranjo Cuello, Franklin Naranjo Díaz, primos de Paulo Rodríguez Molina. Es decir, de esa manera se estaba favoreciendo a un núcleo familiar a través de las empresas constructoras. Luego, también hay estos nexos familiares. Aquí son nexos familiares, pero entre grupos que ya no necesariamente son asociados o familiares del presidente o de los vocales de ese entonces. Pero sí demuestra que, por ejemplo, para la construcción de 5 edificios de la emergencia judicial, se determinó que varias empresas confluían en un solo lugar al norte de Quito, en donde funcionaban las constructoras Smart Building y Advanced Construction Concepts, relacionadas familiar y societariamente. Es decir, en la misma oficina tenían el domicilio declarado, y esto en la superintendencia de compañías pueden ustedes verificar, que igualmente terminó manejando Smart Building las construcciones de estos 5 contratos. Ahí tenemos detallado quiénes eran los que era Andrés Paredes King, contrato de Otavalo, y ojo, Otavalo vimos que tenía un sobreprecio alto, ¿no es cierto? Y también la Tacunga, que también está aquí, porque es a través de Advanced Construction Concepts. El padre es accionista de esta compañía. ¿Padre de quién? De David Valencia Rodríguez, que a su vez es accionista de Smart Building. Y a su vez Andrés Paredes King es empleado y accionista, empleado de Smart Building. Él consigue un contrato por su cuenta, pero terminan todos asociados y todos trabajando para una compañía, se llama Smart Building. Y aquí hay algo importante también. Smart Building construye el edificio de Esmeraldas mediante un supuesto acuerdo comercial con la constructora Selva Norte, actualmente en litigio judicial. Es decir, hubo una cesión completa del contrato, cosa que está prohibido por la Ley de Contratación Pública. Bien, ahora vamos a ver el despilfarro o la falta de conciencia de que el país necesita recursos económicos, pues como en ese entonces había que desperdiciarlos sin ningún problema, porque las áreas que se construyeron de estos complejos no se compadecen con las necesidades de atención al público. Y me refiero a que se hizo un análisis de 66 unidades judiciales construidas, considerando el área de construcción y el número de funcionarios que las ocupan, determinándose que de las 66 unidades judiciales, ojo, de las 66 que se analizaron, 43 están sobredimensionadas, es decir, el 65% de ellas. 43 de 66 analizadas.
Y como ejemplos, para no cansarles, solamente tomamos 5, a lo mejor los más representativos. La Unidad Judicial Multicompetente de Balsas, metros cuadrados construidos 2.834, con un monto de $2.562.000, que obviamente también debe haber, o posiblemente habrá también el sobreprecio que estamos determinando, alrededor de un 60% como promedio. 6 funcionarios ocupan este edificio emblemático, 6 funcionarios, están haciendo ruido ahí. En el complejo judicial de Chandía, metros cuadrados construidos, 3.000 metros, monto 2.143.000 para 8 funcionarios. En Quero, 2.702 metros para 8 funcionarios. 3.157 metros en El Ángel para 11 funcionarios. Y así podríamos seguir enumerando todo el despilfarro que hubo en esa época en las construcciones del Consejo Nacional de la Judicatura, que hacen tener indicios o que dan indicios de una responsabilidad civil para quienes ordenaron esa ejecución de obras. Bien, señores, muchas gracias y hasta aquí el informe, señor presidente. Gracias, arquitecto. Señores de los medios de comunicación, la lectura y la información que acaba de señalar el arquitecto Cisneros mueve a todos los ecuatorianos a que reaccionemos con profunda indignación. No es posible que en estas contrataciones se cometan alrededor de 10 irregularidades, señor fiscal general, alrededor de 10 irregularidades. Comenzamos con que un director general, abrogándose funciones, asume él mismo la declaratoria de emergencia. Él mismo usa esa declaratoria de emergencia y él mismo dispone la contratación. Segundo, en ningún país del mundo una empresa consultora, ni la que tenga la más avanzada y sabia tecnología, puede en 15 días, atender el pedido de una consultoría que implica que vamos a construir para atender las necesidades de las unidades judiciales. ¿Cuántos servicios se van a dar allí? ¿Cuántos jueces van a funcionar allí? ¿Qué tipo de unidades? Todo ese análisis para diseñar un edificio. Una vez que se diseña, lo hace la compañía consultora, es obvio que tiene que seguir todos los trámites legales y saber en qué terreno se va a construir, por favor, para que el GAD correspondiente, porque estas construcciones se hicieron en todo el país, el municipio correspondiente otorgue el permiso. Cuando cualquiera de los ciudadanos que nos escucha quiere mover una puerta en su habitación, ustedes saben, no menos de 3 meses para reubicar una puerta. Aquí una consultoría integral, 15 días, incluyendo el permiso del GAD, en muchos casos sin haber el terreno. Aquí realmente se puede apreciar que hubo de todo. No encuentro el adjetivo para calificar esta forma de conducción de los recursos del pueblo ecuatoriano. Luego tenemos el proceso de contratación en sí. No hablemos de un monto, claro, cuando hablamos de los 30.000 millones de dólares que se estima saquearon al Ecuador en los 10 años de correísmo, parece que 304 millones es poco. No, señores, no se trata de eso. Con 304 millones de dólares se pueden hacer muchas cosas y sobre todo en una función judicial que necesita recursos y una infraestructura adecuada. Sobreprecios en los contratos, que en promedio señalan un 60%, señor fiscal general. Ese es un tema que realmente dentro de la indagación que estamos pidiendo que se realice,
pues habrá que establecer a dónde ha ido esa plata, porque de la información final ya aparecen unas redes allí, hacia dónde confluyen los intereses de determinados grupos de contratos. Aquí se ha hecho una muestra representativa. Tenemos la irregularidad inaceptable. El hecho de que se declare la emergencia implica, de acuerdo con la ley, el que se acorta una parte del periodo. O sea, no se hace la licitación tradicional, de acuerdo con el monto o el concurso, pero una vez que declarada la emergencia se usa esa figura, hay que aplicar la ley. Y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública tiene disposiciones que no pueden evadirse para efectos de que se aumenta o disminuye el volumen de obra, si es que hay rubros nuevos, si hay que aplicar la figura de costo más porcentaje, si hay que aplicar la figura de rubros adicionales, etcétera, pero hay que aplicar una figura de los famosos rubros no contemplados y pusieron inclusive en esos rubros, por lo menos disimulen, sobreprecios respecto a los precios de mercado del año 2018. Les damos el beneficio de la duda para establecer los sobreprecios. Usamos la comparación con precios del 2018, que al ser más altos, como es obvio, aparentaría que disminuye el sobreprecio del 2011. Con ese beneficio de la duda, el sobreprecio promedio alcanza a un 60%. ¿Cómo no puede indignar el hecho de que se sobredimensione? Había una desesperación por contratar en terrenos que todavía no eran propios, sin estudios. Yo cito el caso de la parroquia Quero, ecuatorianos. Si uno se imagina que han hecho una ampliación o una construcción de 2.900 metros, me tomé el trabajo el día de hoy de revisar la población que tuvo Quero en el año 2001, en el censo del 2001, Quero tuvo 18.186 habitantes. Y en el censo del 2010 tuvo 19.205. Aumentó 1.018 habitantes en 10 años. Por elemental sentido común, a un niño de tercer año de escuela se le ocurre, bueno, ¿qué porcentaje crece Quero en casi 10 años? El 0,05%. Es decir, para que Quero tenga la necesidad de un local de 2.900 metros, tienen que pasar 200 años, por favor. Y así en las otras unidades. Es decir, ni siquiera se dieron el trabajo de pensar para robar. Ni siquiera se dieron ese trabajo. Luego tenemos nosotros, pues, hechos que no pueden admitirse, que tienen que ver con que, por un lado, en algunas unidades, la improvisación ha sido de tal naturaleza en el complejo de Guayaquil, el de 100 ascensores, ¿cuál es? El Florida Norte. En esta forma de contratar, contrataron, ¿son cuántas torres allí? 10 torres. 10 torres de 4 pisos. No pusieron escaleras de incendios, porque el cuerpo de bomberos de Guayaquil es generoso con el sistema judicial, permiten que funcionen. No pusieron, se olvidaron de poner escaleras de incendios. Guayaquil es una ciudad de alto riesgo para incendios. Imagínense, esos edificios están ocupados, ¿cómo evacúan? No pueden evacuar. Están construyendo ahora, armando un sistema para incorporar el sistema de incendios. Por todo esto, señor fiscal general del Estado, yo le pido, y perdónenme que me sienta un poco motivado por esto, y bastante motivado, le pido que esta investigación usted disponga que se la inicie lo antes posible. Cuando uno habla, por ejemplo, de esas unidades que tienen ese exceso de metros, piensen ecuatorianos que en alrededor de 3.000 metros cuadrados caben 30 departamentos de clase media alta, 30 departamentos de 100 metros.
y 60 departamentos de clase popular de 50 metros. El costo de limpiar esas unidades, en un rincón aparecen 6 u 8 funcionarios, en alrededor de 3.000 metros cuadrados. El costo diario de la limpieza ya es una carga terrible para el Estado. Así se usaron y malgastaron los recursos del pueblo ecuatoriano. De esta manera, pues, damos por terminada esta rueda de prensa. Gracias, señor presidente. Vamos a pasar a las preguntas, si son tan amables, compañeros, tratar de circunscribirse al tema tratar, por favor. Primero, Juan Carlos Aizpriua, de Ecuavisa. Buenos días, autoridades. Quería consultarle bueno, no sé si de pronto puede ser el presidente de la Judicatura o el señor Cisneros, ¿cuánto es el monto exacto de perjuicio para el Estado ecuatoriano y cuántas irregularidades se han detectado hasta el momento? Si nos podría clarificar aquello. Y el ministro de Finanzas, Richard Martínez, había señalado que en efecto no se ha contabilizado dentro de la deuda pública del Ecuador el rubro que se le debe a los proveedores, precisamente porque hay problemas con las facturas, y supongo que algunos tienen que ver también con la construcción de los edificios de la Judicatura en el anterior gobierno, y por esa razón el Estado todavía no puede pagarle a estos constructores. Si nos podrían aclarar eso. Y al señor fiscal, ¿qué procedimiento se podría iniciar en estos momentos una vez que la Judicatura presente ya la denuncia sobre estas irregularidades? Gracias. Le ruego. Gracias, señor presidente. Bueno, el monto total tendrá que establecerse luego de la investigación y del examen especial, sobre todo, que la Contraloría General del Estado realice. Sin embargo, de mantenerse la tendencia del porcentaje promedio establecido de lo que nosotros hemos hecho el análisis, estaríamos hablando de un 60% de sobreprecio, que si tomamos en cuenta los 304 millones de dólares, es algo más de 160 millones de dólares, solamente en construcción. Si de eso tomamos 9.4 de fiscalización, más 10.6 millones de consultoría, entonces estamos hablando de cantidades mayores, pero esa cantidad debe establecerse exactamente con el examen especial de la Contraloría General del Estado y luego las investigaciones de la Fiscalía General. Señor fiscal, por favor. Gracias, muy buenos días. En efecto. Aló. Gracias. Muy buenos días con todos los medios de comunicación, señor presidente del Consejo de la Judicatura. Gracias por la invitación. Nosotros, una vez que hemos recibido ya la información respecto de estas denuncias sobre contratos que se han realizado en años anteriores, específicamente del año 2011 al 2013, lo que conviene en este momento es prácticamente dar inicio a un proceso de investigación y sobre todo hacer el trabajo coordinado con la Contraloría General del Estado, porque en estos casos siempre se debe contar con el informe de indicios de responsabilidad penal en el caso de que lo exista. Consecuentemente, la Fiscalía va a hacer el trabajo coordinado en virtud de que la anterior semana se suscribió un convenio de cooperación interinstitucional entre diferentes instituciones del sector público, y esto nos está permitiendo abrir los espacios para poder trabajar en equipo y sobre todo en el desarrollo de todas estas investigaciones que se van a iniciar. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. María Elena Vaca, de Diario El Telégrafo. Fiscal, como parte de esta cooperación, convenio de cooperación institucional, ¿se está analizando también a otras instituciones aparte del Consejo de la Judicatura? Y al presidente de la Judicatura, el doctor Merlo, aprovechando esta coyuntura, el día de hoy el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está debatiendo sobre las competencias que le restan a esta entidad, ya que es solo un mes que le queda en este proceso de transición. Será entonces una tarea pendiente de la nueva institución que ingrese. ¿Cómo hacer que esto no quede en un borrón y cuenta nueva cuando entren los nuevos funcionarios del Consejo de la Judicatura? Y también su opinión acerca de lo que está en este momento debatiendo el Consejo de Participación Ciudadana sobre las competencias. Bueno, atendiendo su inquietud, efectivamente, en este momento el Consejo Transitorio está en
en conocimiento de una solicitud que le dirigimos el día, precisamente en este momento el Consejo Transitorio está atendiendo un pedido que se le formuló al doctor Julio César Trujillo el día viernes, a efectos de que se precise, para que se precise, si es que el alcance que ellos dieron a las actividades que realiza el Consejo de la Judicatura se refieren también al tema sanciones y concursos. Nosotros argumentamos en esa comunicación, que entiendo está ya este momento debatiéndose o atendiéndose, en el sentido de que sin perjuicio del tema de la suspensión de la evaluación de la Corte Nacional, hay otros temas que no están ligados con ese y tienen que ver con el procedimiento de sanciones. El Pleno del Consejo tiene cada día atendiendo los recursos que plantean los funcionarios a nivel nacional de apelaciones ante el Pleno. Hay unos plazos dentro de los cuales tenemos que resolver y si no se resuelve dentro de esos plazos, quedarían en la impunidad decenas de operadores que han sido sancionados en un primer nivel por las direcciones provinciales. Ese argumento más del concurso, el señor fiscal general del Estado ha estado muy preocupado y yo celebro que ha sido una preocupación muy personal de él, de que nosotros culminemos con el proceso para los fiscales de carrera, 400 fiscales que están en un concurso que fue suspendido, que se reabrió, que se volvió a ampliar con nuevos postulantes. Todos esos razonamientos hemos hecho al Consejo Transitorio y espero pues que en pocos minutos, quizás en pocos minutos, ya tengamos la respuesta sobre eso. En este momento justo nos acaban de… Ya ve, usted está más enterada que nosotros. El Consejo de Participación resolvió modificar la decisión anterior sobre la suspensión de las facultades previstas en el artículo 3 del el numeral 3 del artículo 1 y dispuso que la entidad ejecute su facultad de sanción a los servidores judiciales. Eso es lo que nos han dicho. Nos gustaría tener una reacción inmediata muy de bien. esta… Yo celebro que hayan atendido a solicitud que hicimos porque la fundamentamos perfectamente y en buena hora pues que usted nos da la noticia ya sobre este pedido. Sí, es suficiente. Respecto a la evaluación de la Corte Nacional, pues eso hará el nuevo Consejo de la Judicatura. De todas maneras es un tema que no lo vamos a abordar en este momento, sino quizás en otra oportunidad. Gracias, señor presidente. Señor fiscal. Bien. Las instituciones que suscribieron el convenio interinstitucional fueron básicamente la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General, la Unidad de Análisis Financiero y la Asamblea Nacional. Son las 4 instituciones que suscribieron este convenio e independientemente de quiénes sean las personas que estén dirigiendo las instituciones quedan y los procesos penales continúan y los procesos de investigación continúan. Consecuentemente, toda esta información será analizada por los funcionarios encargados de hacer análisis de información y se dará una respuesta oportuna en coordinación con la Contraloría General del Estado, porque, insisto, es un requisito que exige la ley que para establecer una responsabilidad penal en temas de peculado, enriquecimiento ilícito, es necesario contar con el informe de indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado. Gracias. Gracias, señor fiscal. Al señor fiscal nuestra solicitud con la información respectiva. Muchas gracias, doctor. Gracias. Buen día. Alcibiades Onofre, de TC Televisión. ¿Cómo le va? Muy buenos días a las autoridades. Queríamos conocer un poco, se habla de las fechas, de los años en que se habrían ejecutado estas obras, pero también queríamos saber quiénes estaban a cargo del Consejo de la Judicatura en ese entonces, tanto en el 2011 como en esa fecha, en las fechas en que se va a investigar estos actos de corrupción. El director general en el periodo de transición fue Mauricio Jaramillo, el doctor Mauricio Jaramillo. Es el periodo básicamente en donde se dio
las obras de emergencia. ¿Sí? Jaramillo, Diario El Universo, por favor. Gladys Rivadeneira, bueno, Diario El Universo. Buenos días. ¿Cuántas obras corresponden al periodo de Paulo Rodríguez y cuántas obras corresponden de las analizadas por ustedes en irregularidades? ¿Y cuántas obras corresponden a Gustavo Yarc? 3 obras del periodo de transición y una del periodo posterior. Tomando en cuenta que, por motivos de tiempo, estamos haciendo un análisis similar para el periodo del doctor Gustavo Yarc. Estamos, posiblemente tendrán alguna otra noticia ustedes dentro de pronto, sobre ese periodo. El periodo básico ahora es el periodo de transición con este informe. Luego, pues, habrá un nuevo informe del periodo del doctor Yarc. Ustedes entenderán, son 87 obras solamente del periodo de transición. Entonces hicimos un muestreo que indica por dónde va el modus operandi, cuál ha sido más o menos el porcentaje de este sobreprecio, que deberá ser determinado exhaustivamente y en forma total por la Contraloría General del Estado. Andrea Grijalva, Diario La Hora, por favor. Buenos días o tardes a todos. Un poco quisiera que me confirmen o me expliquen. Al principio de la intervención, doctor Melo, usted decía que posiblemente podrían prescribir ya estos, si es que existen delitos, podrían prescribir en unos 7 años. Específicamente, ¿a qué se refería con eso? Y ¿cómo afectará eso la investigación que realiza la Fiscalía en temas de que se busca, obviamente, que no queden en impunidad estos actos? Por otro lado, no sé si recalcando la pregunta que hizo mi compañera del telégrafo en el tema de los expedientes, si nos pueden confirmar más o menos cómo avanza la investigación. Entiendo que son 287 que están abiertos, más o menos cuántos están ya por salir, si es que hay alguno que podría estar prescribiendo pronto. Y disculpe que ingrese otra pregunta más adicional, es en el caso de lo que se estaba resolviendo del director general Vizueta. No sé si ya como pleno de la Judicatura han tomado una decisión respecto de su remoción. Bien. Respecto al tema de la prescripción, no se olvide quién les habla, fue el Contralor General del Estado. Ayer tuvimos una reunión muy amplia con el señor Contralor General del Estado. Se hizo una exposición el doble de extensiva de la que estamos haciendo a ustedes por razones de tiempo. Y allí se determinó que precisamente la facultad de la Contraloría General del Estado es de 7 años a partir de la fecha en que se cometió el acto hasta el momento en que se inicia la acción de Contraloría. O sea, la Contraloría no puede juzgar, sino 7 años atrás, desde el momento en que se presenta la denuncia. Algunos de los contratos fueron suscritos a fines del 2011. Si hablamos de octubre del 2011, en octubre del 2018 ya prescribe la posibilidad de juzgar lo que pasó antes de octubre del 2011. Si el contrato fue de octubre y la Contraloría quiere juzgar en noviembre de 2018, ya no puede juzgar ese contrato. Esto es muy fino de analizar porque evidentemente un contrato tiene un periodo de ejecución. De todas maneras, para que no quepan riesgos que podrían ocurrir si es que los abogados que defienden el tema dicen no, ya prescribió, la Contraloría tomó nota y lo que va a hacer es iniciar precisamente por ese contrato. Así de sencilla es la respuesta. De tal manera que no se preocupe, señorita, nosotros estamos, no el diario que usted representa, es un diario que hace la pregunta, en definitiva, nosotros estamos mucho más preocupados porque tenemos la responsabilidad moral de que no podemos dejar que se prescriba. Por eso acudimos ayer, le insistimos al señor Contralor General
Se hizo un trabajo muy largo con todo el equipo y van a iniciar de inmediato. Y van a comenzar justamente con aquellos que pueden prescribir. Es lo que hace el Servicio de Rentas Internas. Si prescriben 5 años, pues no comienza con lo último, sino con lo que va a prescribir para que no prescriba. Así que eso satisface su preocupación, que desde luego es mucho mayor la nuestra. El señor fiscal general ha indicado que esto que hemos entregado sigue su curso. Nosotros no estaremos aquí, nunca pensamos estar aquí más de 3 meses, estamos ya inclusive más de lo que habíamos previsto, de tal manera que este tipo de temas van a seguir procesándose en la Contraloría, en la Fiscalía y con la coordinación que se tiene. Respecto a las otras preguntas, yo en este momento no tengo elementos de juicio para responderle. Mario González, Diario del Comercio, por favor. Doctor Merlo, buenas tardes. Por este mismo riesgo que hay de que prescriban los contratos, ¿se podría determinar responsabilidades contra la judicatura pasada del doctor Yalc por no haberlo denunciado a tiempo? ¿Y cuánto es el monto total de los contratos analizados, doctor? Gracias. Mire, yo no puedo en este momento juzgar la responsabilidad en absoluto. Nosotros estamos haciendo lo que se llama una noticia criminis. Al señor Contralor General el día de ayer le dimos la información que corresponde. Es la Contraloría la que en el ejercicio de sus atribuciones inicia la auditoría. Esa auditoría, como ustedes saben, sigue un procedimiento. Viene una información parcial de resultados, luego vienen los descargos, viene una conferencia final y viene al final de todo, como se hizo, ustedes asistieron al proceso que seguimos, en la que yo fui parte como veedor en el análisis de la deuda pública que hizo la Contraloría, ¿no? Entonces hay unos plazos, hay unos términos y aspiramos a que esto no va a prescribir, desde luego, y las responsabilidades de quienes sean determina la Contraloría. Yo no puedo en absoluto comentar sobre eso, ni señalar por qué no lo hizo el doctor Yal, por qué no lo hizo el… No. La Contraloría, más bien, había hecho un examen, no sé si el señor fiscal general conocía ese detalle, había hecho un examen de algún contrato. La Contraloría tendría más bien una limitación, porque no puede hacer 2 veces un contrato sobre el mismo, una auditoría sobre el mismo contrato. Sin embargo, pues, de alguna forma, verá la Contraloría cómo supera ese problema, ¿no? No olvidemos que era una Contraloría la que existía antes y es otra Contraloría la que está trabajando ahora. Ese fue un tema que nosotros lo habíamos abordado cuando se hizo la auditoría justamente de la deuda externa. Hubo un momento en que los auditores dijeron, no, es que sobre este contrato de deuda externa ya hubo una auditoría, pero sí hay la posibilidad, en cuanto hay contratos que tienen un periodo de ejecución o temas que no abarcó la auditoría anterior, que la Contraloría tenga que hacer también algo adicional. Por favor. El monto total de los 304 millones aproximadamente del monto contratado, la evaluación se realizó alrededor de 50 millones de dólares, como una muestra para poder hacer una opinión. 3 obras del Consejo de Transición y una del Consejo anterior. Tenemos 2 preguntas más, Ivonne Gaibor, Diario Expreso, y luego Enrique Alcíbar. Hola, buenas tardes. Solamente una precisión. Nos habían dicho al inicio que tenían varios contratos que tenían problemas administrativos y que no se habían podido cerrar o problemas legales. ¿Exactamente de cuántos contratos tenemos en este problema de cierre de obras? Bueno, sobre este tema, la decisión que tomamos aquí, el día que llegamos, era que de esos rubros extras que les comentábamos, ¿no?, en donde identificamos sobreprecios, paramos el pago de esos rubros, que nos demanden los contratistas y nos defenderemos. Bueno, ya no estaré yo, pero entiendo que lo va a hacer el Consejo de la Judicatura. Aquí, pues, esta es una entidad que se supone, no se supone, sino que tiene que funcionar como es de ley.
Entonces, la decisión que tomamos nosotros es no les vamos a pagar, que nos demanden. Y en la demanda demostraremos, como es obvio, que esos rubros adicionales, respecto de los cuales sí pagó la administración anterior, nosotros no vamos a pagar. No pagamos desde el día que llegamos. Que nos demanden y en la demanda demostraremos que en esos rubros adicionales hay unos sobreprecios y el juez determinará si hay sobreprecios, paguen lo justo o son rubros que quizás ni se ejecutaron. Nos defenderemos allí. Hablo como institución. Enrique, Perdón, usted dice que son 3 obras. Al principio decían que se han entregado varios contratos a un solo contratista, por ejemplo, 20 contratos a un solo contratista. O sea, de las 3 obras hechas, ¿cuántos contratos agloban estas 3 obras? A ver, le explico, por favor. Gracias. Las 3 obras son como muestra para determinar el porcentaje de sobreprecio, porque se hace un análisis de todos los precios unitarios, de cada uno de los precios unitarios, ¿no es cierto? Las otras son los grupos de contratación, porque se toma en cuenta todo el paquete y se toma una muestra. De esa muestra salieron varios contratos que confluían en grupos familiares o en grupos que manejaban la misma compañía. No es que de las 3 obras hemos visto 5 y cómo vemos 5, cómo vemos 7, no se vayan a confundir. Son 2 análisis diferentes. La una es los rubros y la otra es los contratos como tal, ¿no es cierto? En los 87 contratos vemos cómo se han ido agrupando. En cambio, para hacer el análisis, porque es un análisis muy largo, hacer un análisis de rubro en rubro, de análisis de precios unitarios en análisis de precios unitarios de cada rubro, tomamos de la muestra 3, uno de 37 millones y 2 de 7 cada una. Son 50 millones de dólares los que están analizados, digamos. Bien, importante el tema el consejo anterior, ojo, el consejo anterior debió haber hecho un análisis, porque claro, si yo recibo, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Apenas entramos, recibimos el estado que se recibe los contratos y cuánto se pagó, por qué se pagó, cómo se pagó, y ahí saltan todo este tipo de situaciones. El consejo anterior, cuando hubo el de transición y recibió el consejo del doctor Yal, lo menos que debió haber hecho es lo mismo. Verificado a ver qué pasó, cómo contrataron, toda vez que él tenía la responsabilidad, consejo del doctor Yal, de pagar muchos de los contratos que se ejecutaron o que estaban en ejecución, contratados por el consejo de transición. Entonces, la responsabilidad es de quien contrata, de quien construye, de quien paga, etcétera, etcétera. Es decir, eso veremos con el examen especial de la Contraloría General del Estado. ¿Cuáles son las responsabilidades? Última pregunta. En todo caso, son alrededor de 30 contratos con demandas de terminación unilateral que están abiertos. Son alrededor de 21 convenios de pago que están pedidos pero que nosotros no vamos a pagar, y son alrededor de 27 de estos convenios de pago con estos famosos RENS. ¿Qué quiere decir el RENS? Rubros ejecutados no contractuales. No estamos negando que han hecho o no esos rubros, eso se determinará y eso está bien, y a lo mejor sí tienen que cobrar, por supuesto que sí, pero ¿a qué precio les pago? Si no hay un contrato, ¿con qué instrumento les pago? Si no hay un instrumento que me permita a mí realizar el pago. Para eso se prevé que el contratista demanda, el juez deberá buscar el justo precio y vía sentencia ordenar al Consejo de la Judicatura que pague. Mientras tanto, ¿cómo pago? ¿De acuerdo? Muchas gracias. Última pregunta, Enrique Alcíbar, Radio Huancavilca. Gracias. Señor Fiscal General, en el mes de octubre prescribirían investigaciones de contratos que se firmaron en el 2011. Investigaciones que las tendrá que realizar la Contraloría General del Estado para detectar si ha habido el delito de peculado.
pero adicionalmente a esa investigación de peculado, parecería que por los nexos familiares en las contrataciones de obras hay otros delitos conexos, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, y por ahí también se podría atacar al delito para que no queden en la impunidad. Pregunto eso. Gracias. Lo que pasa es que, bueno, la pregunta es muy compuesta, pero lo que le podría decir es que, pero déjeme responderle, por favor, ¿sí? Déjeme responderle, por favor. Entonces, lo que sí le podría decir es, a ver, tenemos que primero precisar dos cosas. Una cosa es la facultad administrativa de revisar todos los procedimientos contractuales o precontractuales que tiene la Contraloría General, como bien lo refirió el señor presidente, el Consejo de la Judicatura. Esa facultad persiste durante 7 años. Pero de ahí la investigación penal o el enjuiciamiento penal, una vez que se cuenta con el informe con indicio de responsabilidad penal, ese es imprescriptible. Es decir, para nosotros, por ejemplo, el momento en que ya recibimos el informe respectivo de la Contraloría, ya inmediatamente después de esto ya es imprescriptible, porque así lo establece el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador. Y respecto a los delitos conexos, porque ha habido contrataciones con familiares. Bueno, ese es algo que tenemos que analizar primero, una vez que se cuenta con el informe, si es que efectivamente dentro de la investigación se determina que haya una participación de otras personas que no necesariamente son funcionarios públicos, eso se analiza y luego se toma una decisión al respecto, si es que procede o no procede otro tipo penal que no sea el específico, que es el de peculado. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor fiscal. Sí. Así es. Perfecto. Muchísimas. Hay que tomar en cuenta para que no haya confusión. En la primera parte de la exposición que ha hecho el arquitecto Cisneros, se señalaron irregularidades en todos los contratos de consultoría. Ojo, ahí sí, la forma como se hicieron los contratos de consultoría, ahí se analizaron todos los contratos de consultoría. Las irregularidades son los contratos. Hay que distinguirlo primero de lo que es la muestra representativa, que es una técnica de auditoría, ¿no? La auditoría público-privada toma una muestra representativa, que además 55 millones frente a 306 millones, 302 millones es una buena muestra representativa. Gracias. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, ese es el tema justamente, que la Contraloría ya tiene todos los elementos de juicio para el examen que está haciendo. Gracias, presidente, señor fiscal, arquitecto, compañeros, muchísimas gracias por haber acompañado esta rueda de prensa.